Imagina que terminas tu turno en el hospital. Has pasado horas en el quirófano manteniendo vivos a tus pacientes, asegurándote de que cada uno despierte sin dolor después de una cirugía. Subes a tu camioneta con una compañera de trabajo, toman la autopista de regreso a casa. Es un lunes por la tarde como cualquier otro. El sol empieza a bajar sobre los cerros del norte de Veracruz y el tráfico fluye con normalidad. Entonces, escuchas disparos. No tienes tiempo de reaccionar, no tienes tiempo de gritar. Las balas perforan la carrocería de tu camioneta Tiguan blanca con placas YEX 2200B. Desde afuera, no son delincuentes quienes disparan, no es un asalto, son policías del estado de Veracruz. Eso fue exactamente lo que le pasó a la doctora Berta Burciaga Mora el lunes 20 de abril de 2026. A las 6 de la tarde, en la caseta de cobro número 13 de la autopista México-Tuxpan, en los límites entre los municipios de Tuxpan y Tihuatlán, ella tenía 38 años, era anestesióloga, dedicaba su vida a salvar las vidas de otros. Y murió porque los policías que juraron proteger a la ciudadanía confundieron su camioneta con la de unos delincuentes que, para colmo, lograron escapar. Esta es su historia. Y es también la historia de un estado donde incluso los que salvan vidas no están a salvo. Berta Burciaga Mora nació y creció en Puebla. Desde joven mostró una inclinación clara hacia las ciencias de la salud y después de años de estudio y residencia médica, se especializó en anestesiología, una de las ramas más exigentes y críticas de toda la medicina. Un anestesiólogo no es simplemente quien aplica una inyección antes de una operación, es el médico que monitorea la vida del paciente en tiempo real durante todo el procedimiento quirúrgico. Es quien decide los fármacos, las dosis, las combinaciones, es quien reacciona en segundos si algo sale mal, es, en muchos sentidos, el guardián invisible de cada cirugía. Berta eligió ese camino y lo ejerció con una dedicación que sus colegas y compañeros del Hospital General de Zona número 24 de Limeses en Poza Rica no dudarán en describir como excepcional. Aunque mantenía su domicilio en Puebla, ella viajaba constantemente al norte de Veracruz para estar con sus pacientes. La distancia no era un pretexto, el compromiso era más fuerte. Sus compañeros la recuerdan como una profesionista comprometida, humana y entregada a su labor. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Delegación 3, la despidió con una esquela en la que reconocía que su partida deja un vacío irreparable en la institución y en quienes tuvieron el honor de conocerla. La sección 9 Veracruz Norte del mismo sindicato emitió un pronunciamiento similar, destacando su trayectoria como profesional comprometida y expresando solidaridad con su familia. Ese lunes 20 de abril, Berta viajaba en su camioneta Volkswagen Tiguan blanca junto a una compañera de trabajo identificada como Cristina, empleada del Hospital General de Zona número 26 del IMSS en Tuxpan. Las dos mujeres tomaban la autopista México-Tuxpan en su ruta habitual. No había ningún indicio de que ese trayecto, tantas veces recorrido, fuera a convertirse en una pesadilla. Ese mismo lunes, casualmente, trabajadores del sector salud de todo Veracruz habían protagonizado una manifestación estatal para exigir mejoras laborales, el pago de bonos pendientes y respeto a su labor. La doctora Berta no alcanzó a enterarse del resultado de esa jornada. El operativo que acabaría con la vida de Berta Burciaga comenzó varios kilómetros antes de donde ella murió, en la zona de Totomoxtle, dentro del municipio de Tihuatlán, en el norte de Veracruz. Alrededor de las 6 de la tarde del lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz se encontraban en recorridos de vigilancia sobre la autopista cuando presenciaron directamente el robo de un vehículo. 4 hombres con armas largas, a bordo de un sedán azul, despojaban a un conductor de su camioneta tipo SV de color blanco. Los uniformados identificaron el delito en tiempo real e iniciaron una persecución. Lo que siguió fue una cadena de decisiones que, examinadas en retrospectiva, resultan devastadoras en sus consecuencias. Los delincuentes, conscientes de que eran perseguidos, recurrieron a una táctica conocida. Comenzaron a arrojar ponchallantas sobre el asfalto de la autopista para frenar a los policías y dificultar la persecución. Los ponchallantas no solo afectaron a las patrullas, sino también a varios vehículos de civiles que circulaban por la autopista en ese momento. El caos vial se extendió rápidamente por la zona. Algunos reportes señalan que los propios delincuentes habrían disparado contra los policías durante la huida, lo que escaló aún más la intensidad del operativo. En ese
Esas condiciones de alta tensión, ruido, velocidad, vidrios rotos, llantas reventadas y disparos cruzados, los elementos estatales continuaron la persecución hasta llegar a la caseta de cobro número 13, ubicada en los límites de Tuxpan y Tihuatlán, conocida también como la Caseta de la Loma. Fue en ese punto donde los policías vieron una camioneta blanca. Era una Volkswagen Tiguan modelo 2025, con placas de circulación YEX 2010B, que se aproximaba a la caseta siguiendo el flujo normal del tráfico. Según reportes de Cuadratín, Puebla y SDP Noticias, la camioneta que los delincuentes habían robado era una Ford Escape blanca, también de características similares. La confusión entre ambos vehículos blancos, en condiciones de persecución nocturna y bajo el estrés extremo del operativo, resultó fatal. Los policías abrieron fuego sobre la Tiguan sin confirmar la identidad de sus ocupantes y sin verificar que fuera realmente el vehículo que buscaban, sin ninguna agresión previa por parte de las mujeres que iban adentro. Los proyectiles perforaron el parabrisas frontal y la carrocería de la camioneta. En el asiento del conductor iba la doctora Berta Burciaga Mora. En el asiento del copiloto viajaba su compañera Cristina. Las dos mujeres fueron impactadas. La doctora Berta falleció en el lugar. Cristina resultó herida y fue trasladada de emergencia al hospital del IMES en el puerto de Tuxpan, donde su estado fue reportado como estable. Los presuntos delincuentes que desencadenaron todo lograron huir. Hasta el cierre de esta información, no se reportaban detenciones relacionadas con el robo que originó el operativo. La patrulla policial también quedó con los neumáticos ponchados, a escasos metros de la Tiguan de la doctora, congelada cerca de la caseta de cobro como testigo mudo de lo que acababa de ocurrir. La zona fue acordonada de inmediato por elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz llegó para iniciar las investigaciones. Las imágenes que comenzaron a circular esa misma noche en redes sociales y medios locales mostraban la camioneta Tiguan blanca detenida a metros de la caseta de cobro, con impactos de bala visibles en el parabrisas frontal. La patrulla de la Policía Estatal, también con los neumáticos reventados, quedó estacionada a un lado. Los peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado aseguraron las dos unidades como evidencias clave del caso. Ambos vehículos, la camioneta de la doctora y la patrulla policial, presentaban impactos de proyectiles, lo que los peritos documentaron como parte del levantamiento inicial de la escena. El cuerpo de la doctora Berta Burciaga Mora fue trasladado al servicio médico forense, donde se realizaron las pruebas balísticas para confirmar la trayectoria y el origen de los proyectiles que le costaron la vida. Aunque la Fiscalía no emitió resultados públicos de estas pruebas al cierre del martes 21 de abril, fuentes ministeriales confirmaron a varios medios que las balas provenían de las armas de los elementos estatales. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en el comunicado que emitió al día siguiente, reconoció explícitamente que las mujeres fueron alcanzadas durante la persecución. Aunque utilizó el lenguaje de repeler una agresión para justificar el uso de la fuerza, el comunicado no pudo ocultar el hecho central. 2 civiles inocentes fueron baleadas por la policía estatal. Los policías involucrados en el operativo fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con sus armas, de acuerdo con el protocolo mínimo que exige la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, hasta el 21 de abril no había información pública sobre si los uniformados habían sido formalmente detenidos, si se les habían dictado medidas cautelares o si el proceso penal había avanzado más allá de la puesta a disposición. Un dato adicional revela la magnitud de la negligencia táctica. Según SDP Noticias y Dominio Público, los delincuentes robaron una camioneta Ford Escape blanca, mientras que la Tiguan de la doctora es un modelo diferente, aunque del mismo color. En condiciones normales de identificación de un objetivo, incluso en una persecución activa, la diferencia entre ambas camionetas debería haber sido detectable. El hecho de que no lo fuera y de que los policías dispararon de todas formas es el centro de la investigación penal que la Fiscalía Regional de Veracruz abrió para deslindar responsabilidades. Otro elemento que los peritos documentaron fue la posición de los casquillos percutidos en la escena, dato que en investigaciones de uso de fuerza resulta fundamental para reconstruir desde dónde y en qué dirección se accionaron las armas. La Fiscalía deberá determinar si los policías estaban a pie dentro de su patrulla o en alguna otra posición cuando dispararon y qué distancia había entre ellos y la camioneta de la doctora al momento de los disparos. Esa distancia es clave,
A mayor distancia, menor justificación táctica para haber abierto fuego sin identificar primero al objetivo. Peritos también tomarán declaración a los testigos presentes en la caseta de cobro. Las casetas de peaje son puntos de alta concentración de civiles, con carriles de cobro, personal de operación y vehículos detenidos esperando su turno. Que un operativo policial termine con disparos en ese tipo de espacio habla de una grave ausencia de criterio sobre el entorno antes de usar armas de fuego. La respuesta institucional a la muerte de la doctora Berta Burciaga Mora fue tardía, opaca y notablemente insuficiente frente a la gravedad de los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz esperó hasta el martes 21 de abril para emitir un comunicado oficial sobre lo ocurrido la tarde del lunes. En ese texto, la dependencia reconoció que los policías presenciaron el robo de un vehículo, que 4 hombres armados despojaban a una persona de su camioneta y que los uniformados iniciaron una persecución. El comunicado señaló también que durante la persecución, al repeler la agresión por parte de los presuntos infractores de la ley, 2 mujeres que viajaban en su vehículo particular resultaron heridas. Lo que el comunicado no hizo fue asumir responsabilidad directa, emitir una disculpa a la familia de la víctima, ni explicar de manera precisa por qué los policías dispararon contra un vehículo sin verificar previamente la identidad de sus ocupantes. Al 21 de abril, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, no había emitido ninguna declaración pública sobre el caso. Tampoco lo había hecho la Fiscalía General del Estado más allá de la apertura formal de la carpeta de investigación. El silencio institucional en las horas críticas que siguieron a la muerte de una doctora del IMSS a manos de la propia policía estatal habla por sí solo. El IMSS, en cambio, reaccionó con mayor celeridad. A través de su delegación Veracruz Norte, el instituto emitió el 21 de abril un comunicado lamentando la muerte de la doctora Burciaga Mora, expresando condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo, y condenando cualquier acto de violencia. El IMS también manifestó confianza en que las autoridades correspondientes esclarezcan lo sucedido. La Fiscalía Regional de Veracruz abrió una carpeta de investigación para reconstruir cronológicamente los hechos y determinar si hubo una falla en los protocolos de uso de la fuerza. El Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza, vigente en México, establece con claridad que el empleo de armas de fuego es el último recurso, reservado para situaciones donde existe una amenaza letal directa y previamente verificada. Disparar contra un vehículo sin confirmar la identidad de sus ocupantes es, en términos legales y operativos, una violación grave de estos principios. En este contexto, resulta revelador que apenas el 1 de abril de 2026, apenas 3 semanas antes de la muerte de Berta Burciaga, el norte de Veracruz había sido sacudido por otro crimen que involucró al sector médico. El cirujano José Antolín Montero Alpírez, exdirector del Hospital Regional de Poza Rica, fue encontrado sin vida con evidentes huellas de tortura en un terreno baldío de la colonia Revolución. Había sido privado de su libertad el 30 de marzo. Su familia pagó el rescate exigido por sus captores, pero aún así fue asesinado. Las autoridades estatales tampoco emitieron información oficial sobre ese caso. 2 médicos, 2 muertes violentas, 3 semanas de diferencia, el mismo norte de Veracruz y el mismo silencio del gobierno estatal. La indignación que siguió a la muerte de la doctora Berta Burciaga Mora se extendió rápido. Los primeros mensajes aparecieron en redes sociales esa misma noche del 20 de abril, cuando los colegas de la víctima en el Hospital General de Zona número 24 de Poza Rica comenzaron a publicar sus condolencias y al mismo tiempo su rabia. La próxima víctima podría ser cualquiera de nosotros, escribieron compañeros de trabajo al medio El Sol de Veracruz. La frase resume el terror que instaló este incidente en la comunidad médica del norte del estado, un sector que ya venía trabajando en condiciones de inseguridad creciente, que ese mismo día había salido a manifestarse para exigir que el gobierno valorara su labor y que ahora veía cómo una de las suyos era abatida por quienes se supone debían protegerla. Organizaciones médicas y sindicales de Veracruz calificaron el actuar policial como una negligencia operativa y exigieron que el caso no sea tratado como un simple error. El MTSS, sección 9 Veracruz Norte, fue explícito. La muerte de Berta Burciaga impacta a toda la comunidad del IMES. Y fue más allá, reconoció que este tipo de incidentes aumenta el clima de inseguridad para el personal de salud que se desplaza en la región. Usuarios de redes sociales y colectivos independientes subrayaron la fragilidad de los controles institucionales que existen para proteger la vida de civiles en operativos armados. Familiares y amistades de la doctora, tanto en Puebla como en Poza Rica, publicaron mensajes
mensajes exigiendo justicia y transparencia en la investigación. No fue un accidente, fue una falta de protocolo que le quitó la vida a una mujer dedicada a salvar otras, declaró un conocido de la víctima citado por Cuadratín Puebla. Nadie en el gobierno estatal respondió a estas voces en las primeras 24 horas. En Puebla, ciudad natal de la doctora, también surgieron voces de dolor y exigencia. Amigos de la infancia y compañeros de generación universitaria publicaron fotografías y mensajes recordando a Berta como una persona alegre, comprometida y apasionada por su carrera. Una mujer que eligió servir en una región difícil del país porque entendía que los pacientes del norte de Veracruz también merecían el mejor cuidado posible. Esa generosidad profesional fue lo que la puso en esa autopista ese lunes por la tarde, y esa misma autopista que ella recorrió tantas veces para llegar a trabajar fue el escenario de su muerte. La muerte de Berta Burciaga Mora tiene un nombre preciso en el derecho internacional. Es una víctima colateral de un operativo de seguridad pública. No fue un daño inevitable, fue el resultado de policías que dispararon sin identificar al objetivo, en violación directa de los protocolos que el propio Estado mexicano tiene establecidos para el uso legítimo de la fuerza. El contexto hace aún más urgente esta discusión. Veracruz registraba al momento del incidente 233 homicidios dolosos en lo que va del 2026 5 de seguridad pública. El Estado enfrenta una presión delictiva intensa, especialmente en las carreteras del norte, donde el robo de vehículos y los enfrentamientos armados son frecuentes. En ese entorno, los operativos de persecución se multiplican y con ellos, el riesgo de que civiles inocentes queden atrapados en el fuego cruzado. Pero la solución no es menos presencia policial, es mejor presencia policial. Más entrenamiento, más rigor en la identificación de objetivos, mayor responsabilidad cuando se dispara y sobre todo una rendición de cuentas efectiva cuando algo sale catastrófica y fatalmente mal. Berta Burciaga Mora tenía 38 años, era anestesióloga, vivía en Puebla, trabajaba en Poza Rica porque sus pacientes la necesitaban. Ese lunes iba de regreso a casa cuando las balas que debían perseguir a los delincuentes la encontraron a ella. Los delincuentes escaparon, ella no, y mientras su familia espera justicia, mientras sus compañeros del IMES la lloran, mientras la fiscalía dice que investiga y el gobierno guarda silencio, queda flotando en el norte de Veracruz la pregunta que nadie en el poder quiere responder: ¿cuántos civiles más tendrán que morir antes de que alguien sea responsable?